Shabbat Shalom, everyone. Es un honor estar con ustedes siempre y gracias por venir en este Shabbat. Disfrutamos bastante la tierra y listos para volver a regresar en febrero con la ayuda del Todopoderoso. Vamos a comenzar nuestro estudio. Estaba pensando qué iba a enseñar hoy. Esta mañana tuve 2 horas de preguntas y respuestas con una congregación en Tennessee. Después hice un estudio a las 2:30, 1:15, 1:20. Y ahora estamos con ustedes. Y durante el día estaba pensando qué iba a enseñar hoy. Y tuve que molestar a Lisa para que me ayudara con una traducción, porque este estudio no lo tengo en español. No recuerdo haberlo tenido en español. Así que ella me ayudó con la traducción. Mi esposa ella corrigió otras cosas, ¿está seguro? Y aquí vamos a presentarlo en el día de hoy. Vamos a abrir con oración. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias. Glorificamos tu santo nombre. Te damos toda alabanza, toda gloria, toda honra, porque tú eres bueno, santo, justo y fiel. Te damos gracias por el entendimiento que nos estás dando. Y te glorificamos, te exaltamos y te adoramos. Porque Dios, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres fiel. Te damos gracias por nuestro Mesías, Yeshua, tu Hijo, la cual enviaste para hacernos tu pueblo, para restaurarnos y para adoptarnos. Por los méritos de nuestro Mesías. Amén. Vamos al capítulo 33. Vamos al capítulo 26. Mejor todavía el 28 de Génesis. Vamos a repasar lo que leímos el miércoles y después nos vamos a ir por una línea un poco diferente. ¿Ok? Vamos a leer del versículo 10 en adelante hasta el versículo 15. No tiene ni que mirar, hermano. Tú sabes que ya te está contratada. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí que Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Elohim conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok, entonces tenemos un punto bien importante que de ahí quiero partir. Cuando él dice: hizo Jacob un voto, neder shvuah. Hay 2 términos en hebreo que son muy importantes entenderlo. Neder, votos; shvuah, son votos o juramentos. Votos o juramentos. En el antiguo mundo, cuando tú hacías un voto o un juramento, usabas el nombre de tu Dios para garantizar de que tú ibas a cumplir lo que ibas a decir, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra el voto o el juramento de compromiso cuando entramos en Yeshua? Decimos el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Vaed. ¿Ok? Y eso está hablando acerca del Eterno solamente. Más nada. Eso es claro. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el voto de la confesión de fe que Pablo utiliza para enseñarnos nuestra fidelidad al convenio que estamos entrando para entrar en la Torah? Entonces hay un concepto que se llama Sittim Leben. Sittim Leben es un concepto alemán, es un término alemán que es empleado por los críticos de forma alemanes, método de interpretación y difícil de traducir exactamente al español. Denota el contexto social o el escenario de la vida, el que surgió una narrativa. El punto que se destaca es que los elementos particulares del Antiguo Testamento solo pueden entenderse cuando están relacionados con la cultura o la vida social del antiguo Israel. Antes de que se escribieran las fuentes componentes al Pentateuco, se transmitían oralmente, probablemente dentro del contexto del culto o de su sistema de adoración. Y ahí donde sale lo que es Sittim Leben. Entonces, cuando empezamos a estudiar, los académicos, cuando comenzamos a estudiar, comparamos toda la evidencia. Nosotros nos llegamos a una conclusión si comparamos toda la evidencia. Aunque mentalmente o lógicamente yo piense que sea así, no importa lo que yo piense, la evidencia determina la verdad, aunque yo tenga que adaptarme. ¿Okay? Esto está claro. Yo he tenido que hacer eso los últimos 15 años. He tenido que hacer así y entender que yo no me mando, que yo soy siervo del Eterno. Y que Él es el que dice y hace y tengo que adaptarme a lo que Él dice. ¿Okay? Así que lo que yo creo no es basado en lo que yo pienso, lo que yo creo es basado en la evidencia que tengo, validada con arqueología, topografía, historia bíblica, rabínica, lo que sea. Se busca toda la información y de ahí se puede llevar a una conclusión educada, no una conclusión religiosa. Una diferencia muy grande. An educated guess. In the scholarly world, an educated guess is based on evidence. It's not based on your own interpretation. Cuando entramos en nuestra propia interpretación, caemos en errores. Y ahí se convierte en otra denominación. Y eso es lo que nosotros no podemos terminar siendo. Otra denominación. Si no, ¿para qué salimos cristianismo? ¿Ok? Rápidamente las raíces hebreas y el mesianismo se ha convertido en otra rama del cristianismo. Esa es la realidad. Y lo puedo decir yo porque llevo tanto tiempo en esto que lo he visto. Que si llegaron a 1 año, 2 años, 3 años, no has visto. Discúlpame, pero lo voy a decir. Pero cuando yo tienes tiempo en esto caminando por tantos lugares, tú has tenido la experiencia de poder hacer unos comentarios porque lo has visto. ¿Me están siguiendo? Entonces, tenemos nosotros que pensar que el contexto de lo que Él hizo un juramento trae consecuencias cuando tú haces un voto o haces un juramento. Abraham hizo juramento, levantó la mano y dijo que no aceptaría nada de nadie, sino del Eterno, y Dios lo bendijo. Jacob hizo un voto. Él dice, si tú me salvas y tú me guardas y tú me provees, yo te voy a dar a ti el diezmo, 1/10, un tributo al rey. Él lo hizo, se lo dio a Esaú, lo cubrimos el miércoles, ¿no? Pero me voy a enfocar en el voto, porque nosotros entramos en esto y de repente se convierte en un entretenimiento. No, los elementos hebraicos, la información es tan rápida y tanta que entretiene a la gente. It's the last thing to do. It's the in thing. Está de moda. Ok, 3 palabritas en hebreo, una en griego, y ya tienen una teología, y de repente no hay un sistema educativo que nos ayuda a establecer una base. Pero al mismo tiempo, cuando establecemos una base, no hay una consistencia de entendimiento para saber lo que estamos haciendo. Y es verdad lo que dice mi esposa en el automóvil cuando veníamos. Guardamos el sábado, guardamos las fiestas, pero no entendemos los elementos del compromiso del sábado y de las fiestas. Sabemos que guardamos el sábado, pero ¿cómo se guarda el sábado? No hacemos las preguntas. Y a veces nosotros tratando de decir que guardamos algo. Shomer, dile a un hebreo, Ani shomer Shabbat. Yo guardo el Shabbat. Y te va a decir, oh, Vermet, Ata shomer Shabbat. Tú manejas en el Shabbat, tú haces esto en el Shabbat, tú haces esto en el Shabbat. Y si tú dices que sí, hasta lo shomer Shabbat. No está guardando el Shabbat. Porque para ellos guardar el Shabbat es una cosa. Para nosotros, en nuestro conocimiento limitado, es otra. Es basado en lo que podemos y lo que no podemos hacer. Porque estamos en la dispersión, ¿me están viendo? Así que vamos camino a la observancia del sábado. Pero la pregunta es, ¿por qué quiero ser yo fiel
al compromiso de la Torá y los mandamientos. ¿Basado en qué juramento? ¿Dónde está el juramento que usted hizo? Porque en el cristianismo, cuando una persona entra y viene al altar, repite después de mí: Señor, perdona mis pecados, porque yo me iba para el infierno y ahora pues tú me has liberado en el nombre de Cristo. Yo lo acepto como mi salvador personal. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu salvador personal? Eso es un invento del sistema religioso. No existe en la Biblia. Vamos a ir allá. ¿Qué es la confesión de fe? De la perspectiva jurídica de la confesión como juramento de un convenio. En Hechos, capítulo 17, versículo 7, dice de esta forma: y Jason los ha recibido como invitados. Todos están actuando en contra. Vaya a Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 7. Voy a hablar acerca de esto de un punto de vista diferente. ¿Está bien? ¿Están conmigo? ¿Qué es la confesión de fe? ¿Qué hemos hecho nosotros para comprometernos con el Eterno? Y cuando ya te has comprometido con el Eterno, ¿cuál es tu responsabilidad a ese convenio y a ese juramento? ¿Somos dueños de nuestras propias acciones? Somos siervos del Eterno para nosotros hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, y ahí es donde entra el reto. Algunas cosas no es para interpretarlo uno individualmente. El mismo Pablo dice que la Escritura no es para interpretación privada. Y hoy día se están haciendo interpretaciones privadas. Y después, si yo no creo contigo, entonces soy malo. Eso se llama inmadurez. Let's grow up. ¿Ok? ¿Puede leer, por favor? Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciera y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Ok, esa es la defensa del Mesías. Esa es la defensa del Mesías. No es argumentar la divinidad del Mesías. La defensa del Mesías es ir a una sinagoga y abrir la Torá en el hebreo y enseñarle a los judíos que Yeshua es el Mesías. Esa es la defensa. Esa es la defensa. No queremos dar puños en el pecho que estamos defendiendo al Mesías. ¿Sabemos nosotros el hebreo? No. ¿Sabemos nosotros cómo probarlo? No. Entonces, ¿por qué no nos sentamos y aprendemos juntos? Porque tenemos mucho que aprender. No tenemos tiempo para discutir ni argumentar. Ok, seguimos. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ok, pregunta. ¿Ellos tenían el Nuevo Testamento cuando eso ocurrió? No. Entonces, ¿cómo fue que Pablo lo hizo? A veces uno ve personas predicando, acusando, tirando, insinuando, y usan todo el Nuevo Testamento. Ok, empieza de Génesis en hebreo, así lo puedo hacer. You want me to be impressed? Let's go to the beginning. Vamos a impresionar, vamos a hablar así, pues. Sí, porque yo tengo que aprender, yo tengo que fajarme. ¿Verdad, Damián? Uno tiene que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la defensa del Mesías? La gente se quiere dar la defensa del Mesías imponiendo su autoridad en vez de probando lo que la Biblia dice. Es muy diferente. Es muy diferente cuando nosotros hacemos un convenio con el Dios de Israel y después queremos imponer nuestras creencias en vez de enseñarlas bíblicamente para que la evidencia sea establecida por la Biblia. No tenían el Nuevo Testamento. Y pues vamos a ver cuántas personas del liderazgo y la gente pueden venir y abrir la Torah. Sí, olvídate de Isaías 53. Fácil. Hazlo desde Génesis 1. Sin Isaías 53. Porque todo el mundo, that's the default chapter. No, porque Isaías 53 dice, ok, un judío ortodoxo te puede probar que es para Israel nada más. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo vas a defender? Seguimos. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
estos que trastornan en el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yeshua. Y alborotaron al pueblo. Ya va. Ok, está diciendo a los cuales Jason ha recibido, y a todos estos contravienen, y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Cuáles son los decretos de César? ¿Cuáles son? Ok, habían diferentes César. Los decretos de César, ok, vamos a buscar allá. Los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey llamado Yeshua. Es Yeshua, familia. Okay, it's not that difficult to pronounce. All right. Los decretos de César, 17:7. Los césares romanos emitieron decretos, dogma, advirtiendo a cualquiera sobre la predicción de un cambio de gobernante sobre el imperio. César Augusto emitió un edicto en el año 11 antes de la era común, que prohibía explícitamente. ¿Es AD o BC? Después, ok, en la era común. Ok, dice que prohibía explícitamente el uso de la astrología para predecir el día de su muerte o de cualquier otra persona. El emperador Tiberio reafirmó este decreto, dogma. Ya sabes que en el Nuevo Testamento un decreto de César se considera un dogma. Ok, dando muerte a los extranjeros que lo ignoraron. En respuesta a estos decretos, algunas ciudades comprometieron su compromiso. Ellos se comprometieron en juramento, compromiso con el César, ofreciendo juramento de lealtad. Oigan esto, quiere decir que esta comunidad en Tesalónica, que cuando yo lleve mi gira para los pasos de Pablo, vamos a llevar una gira. Estamos planificando una. A los pasos de Pablo vamos a ir a Asia Menor, vamos a ir a Grecia y a Roma, enseñando culto imperial, honor y reciprocidad, patrocinio y clientela, lo que es la cultura greco-romana a la luz del Nuevo Testamento. ¿Quién se monta? Ok. Sí, porque nunca vamos a entender, y todos estos problemas se van a eliminar cuando estudiemos. Y para hacerlo tenemos que ir allá. Pregúntale al hermano Damián, que estuvo conmigo en Israel. ¿Cuánto usted aprendió yendo a la tierra? ¿Verdad que aprendiste mucho más? Y vamos juntos en febrero de nuevo, porque estamos aprendiendo los dos. ¿Ok? Dice, en respuesta a estos decretos, algunas ciudades ofrecieron con el César juramentos de lealtad. Un buen ejemplo de tal juramento proviene de la ciudad de Paflagonia, en Asia Menor. Eso es Turquía. Dice lo que la ciudad dijo. Dice, juro que apoyaré a César Augusto, a sus hijos, sus descendientes, durante toda mi vida, en palabra, obra y pensamiento. Y en cuanto a todo lo que concierne, recuérdate, el César era el señor de ellos. Curios, repitan conmigo, curios. Hay diferencia en griego y en hebreo de lo que es Dios, God, Theos, curios, Señor o amo. En el Septuaginta, cuando habla de Dios, que Él es el Dios y amo de Israel, utiliza a curios y a Theos intercambiándolo, porque está hablando del soberano, que Él es Dios y soberano. Él es Dios y amo. ¿Estamos claros? Pero en el Nuevo Testamento hay una distinción. Ok. Dice, y en cuanto a todo lo que concierne a ellos, no perdonaré ni cuerpo, ni alma, ni vida, ni hijos, que cada vez que vea o oiga hablar de cualquier cosa que se diga, planee o haga contra ellos, los denunciaré. Y a los que tengan por enemigos atacaré y perseguiré con armas y espada por tierra y por mar. Por eso mataron a Pablo y a Pedro.
Ustedes nunca se preguntaron por qué lo mataron. ¿Qué hacían esta gente? Ayudaban al pobre, al necesitado, pero estaban predicando que había otro rey. Y en el Imperio Romano había un juramento al César. Y el juramento era algo que cuando tú haces un juramento, tú no puedes romperlo. Tiene que haber completa fidelidad. Y esta gente, y lo peor es, ¿quiénes eran los que estaban allí? Vamos a leer. ¿Dónde fue él? A una sinagoga, ¿no? Eran los judíos que... ¿Quiénes fueron que lo entregaron? ¿Eran gentiles o eran judíos? Vamos a verificar de nuevo. Leemos de versículo 1 al versículo 6. Vamos a ver. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciera y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Él no dijo que era el rey, él dijo que era el Mashiach. Recuerden eso. Ok, Mesías es el ungido, pero puede ser un sacerdote o un rey. Recuerden eso, es un título de oficio. Mashiach. Que el sumo sacerdote Aarón era un Mashiach, era un ungido. El rey de Israel era un Mashiach, era un ungido. Moisés era un Mashiach, era un ungido. Yeshua es el ungido, el Mashiach, el último que viene. ¿Me siguen? Así que no piensen que el título Mashiach es solamente dirigido al Mesías nada más. No, él es el prometido de Dios como el ungido que iba a restaurar todas las cosas. Pero el título se aplicaba, por eso la palabra Cristo significa ungido, pero de los sacerdotes de las religiones paganas. Significa lo mismo, pero aplicado a la religión de los paganos. Por eso no me gusta utilizar Cristo. Por eso uso Mashiach. Si usted usa Cristo, no hay problema, no lo voy a apedrear, tranquilo. Pero recuerda que es un título griego que se aplicaba a otra cosa. Aunque significa ungido, pero era dirigido hacia otra cosa. Estamos claros, ¿no? Pero yo no hago ningún caso de eso, ni me enojo tampoco. ¿Qué voy a hacer yo? No importa lo que lo diga, la gente va a tener una contrarrectación. No importa. Porque no estamos buscando el contexto. Imsem Leven. Tenemos que verlo en el punto cultural. ¿Cuántos de ustedes no sabían de los decretos de Roma? De César. Levanten su mano. Entonces, no, ahora podemos entender cómo estas personas, cuando seguimos leyendo, judíos se van en contra de un judío. Siga leyendo. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Yeshua. Pero es que eso no lo dijo Yeshua y no lo dijo Pablo. No quiere decir que Yeshua no va a ser nuestro rey, sino que el contexto era que Pablo le estaba probando a ellos que Yeshua era el ungido que venía y que va a ser tu amo, tu curios. En vez de César, es Yeshua. Entonces los mismos judíos que ya habían hecho un juramento, la única forma que ellos se iban a voltear en contra de Pablo y poder que las personas en esa localidad se voltearan en contra de Pablo, como él lo dice, gente malos, hombres malos, juntando la turbia, ociosos. Tomaron consigo algunos ociosos y gente mala. Le dijo: mira, él vino a predicar a otro rey. ¿Cómo? Si nosotros aceptamos a otro rey, estamos rompiendo el juramento. Y quiere decir que todos nosotros estamos muertos. Viene César y nos mata a todos, porque hicimos un juramento que nuestra familia, nuestros hijos, nuestro todo. Ellos sabían eso. Se aprovecharon de un juramento que hicieron para César para poder tornar al pueblo en contra de Pablo. Interesante, ¿no? Así de serio era un juramento. Que sin conocer a este hombre basado en el Lashon Hara de estos judíos en contra de Pablo, ellos se levantaron a acusar a este hombre que están predicando a otro rey.
Interesante. Así es la lealtad de ese pueblo en Tesalónica. De tal forma que el juramento que ellos hicieron, solamente porque el evangelio el evangelio de Roma era muy diferente al evangelio de Yeshua. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes saben que el evangelio, las buenas nuevas, no es nada nuevo. En el imperio greco-romano la palabra evangelión no era nada nuevo. La palabra el evangelio era cuando un romano, especialmente un soberano o un emperador, era entronado y él hacía actos de caridad. Te daba granos una vez al mes. Eso es como un welfare, ¿ok? Te daba usted vive en Haines City y en esta carretera no hay una acera. Pues vamos a construir una acera y la carretera era de barro, le vamos a poner cemento o asfalto. Y de repente vamos a poner unos baños en la esquina con agua potable. ¡Wow! Ese es el evangelio. Tenemos baños, tenemos agua, tenemos carretera y nos dio comida. Ese es el evangelio de Roma. Te sientas en el baño en Cesarea, uno al lado de otro y tiene una esponjita para limpiarte. Ese es el evangelio. ¿No, en serio? Eso era 4-star hotel in the ancient world. No tienen la menor idea. ¿Recuerdan cuando íbamos a la letrina? ¿Cómo le dicen eso en México? The outhouse. En Puerto Rico es letrina. Ok. No es muy agradable eso. Y cuando teníamos baños ahora en la casa, wow. Hay algunos baños que tú entras y dices, yo puedo dormir aquí. ¿Serio? ¿Están siguiendo? Entonces tú cambias de estatus. En el imperio greco-romano, tú cambiabas de estatus cuando tú dabas un voto de juramento y lealtad a ese emperador. Quiere decir que si hay una imagen de él, tú tienes que honrarlo a él como si esa imagen fuera el mismo. Esa imagen representa el poder, la autoridad y la esencia de fe del emperador. Aunque él no esté ahí, si tú haces algo en contra del emperador, te matan. Otra cosa, si tú oyes a una persona que habla en contra del emperador, tú tienes que, de acuerdo a la ley, denunciarlo. Ya un momentico. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. A nosotros se nos olvida que el mismo Creador dice lo mismo. Nosotros somos más leales al mundo que somos más leales a Dios, que no leales a Dios. Es la realidad. Somos como niños que siempre estamos distraídos. ¿Ok? Leemos. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo, no sé. Vamos hasta el 9, pues a ver qué pasa ahí. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No dijo que el sueño y el milagro no iba a ocurrir. Soñador de sueños y profeta. Si da una profecía y no dijo que no iba a venir en realidad. Y el sueño ocurrió. Es lo que él hace después que te dice eso. Siga. En pos de Adonai vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso es hablando de un profeta. ¿Qué dice ahora de tu hermano? Siga. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Ni lo encubrirás, sino que ¿lo qué? Lo matarás, y tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después
la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades. Ahora viene el decreto de Dios. Escuchamos los decretos de César. Estos son los decretos de Dios para su pueblo. Recuérdate que en el capítulo 6, versículo 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Adonai vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que os pongáis por obra en la tierra en la cual vais para tomarla. Y después el versículo 6, el versículo 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Todo el mundo dijo eso, estamos bajo un juramento. Ahora Dios le dice: estás con un juramento, te comprometiste conmigo. Ahora, si tú te atreves a incitar a otra persona a voltearte en contra de mí, mueres, porque eso es rebelión. Le damos gracias a Dios de que no estamos en una teocracia, que no hay un Sanedrín y que no hay un altar. Porque el 99% de las cosas que están ocurriendo hoy día en la raíz hebrea del mesianismo, la penalidad es muerte. Ejemplo, calendarios cambiados. Ejemplo, el nombre de Dios cambiado. Ejemplo, sacerdocio cambiado. Ejemplo, la gente, sí, Dios mío, ten misericordia de nosotros, porque entramos en un juramento y nos damos en el pecho diciendo Echad, 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 y no tenemos la menor idea que cuando decimos Echad, lo demás no importa, es lo que Dios dice. Y viene en contra de nosotros si no entendemos lo que es la fidelidad al Dios verdadero. El mismo Yeshua lo dijo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y el segundo como el primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás, Yeshua estuvo bien claro diciéndonos constantemente. Sigamos, vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Si oyeres que se dice de algunas de tus ciudades que Adonai tu Elohim te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Adonai tu Elohim, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se apegará a tu mano nada del anatema, para que Adonai se apartare del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo juró a quién? Quiere decir que Dios honra su juramento y el pueblo de Israel no. Cada momento está cayendo en Avodah Zará. ¿Usted sabe lo que es Avodah Zará? Tenemos que aprender eso. Lo que es culto extraño, Avodah Zará. Eso es algo que no se estudia mucho. ¿Okay? Eso es interesante. Y cuando obedecieres la voz de Adonai tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Elohim. Eso es lo mismo que los decretos de César, excepto que Dios dio ese decreto para Israel. Nos dijo a nosotros: ustedes son injertados, han sido adoptados por fe a través de Yeshua. Ahora tienen que integrarse al pueblo de Israel. Y hay juramento. El voto de juramento es fidelidad. El Padre está en su trono y nadie lo puede quitar de allí. El Padre está en su trono y nadie lo puede quitar. Ni su mismo Hijo lo puede quitar. Porque está a la mano derecha del Padre. Y la Biblia es clara con eso. Entonces, seguimos. Otro rey, uno llamado Jesús, ¿no? Como dice el texto en Deuteronomio Hechos 17:7. Debido a que la predicación de Pablo acerca de Yeshua incluye referencia a él como Señor, no Teos, Pablo estaba enseñando que era Curios, el amo.
Eso no estamos hablando de que no era divino, que de que no era persistente. Sí, Yeshua es divino, persistente desde antes de la fundación del mundo. Rico, ¿por qué tú crees eso? Pregúntame. Rico, ¿por qué tú crees eso? Y no, me alegro que finalmente me preguntaron. Porque Yeshua lo dijo. En el versículo 5 a Juan capítulo 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, al lado tuyo, al lado tuyo, al lado tuyo, al lado tuyo. ¿Ok? Con la honra, con aquella gloria, honra que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pues yo creo las palabras de Yeshua. Es más claro no puedo ser. ¿Me está siguiendo? Y vamos a leerlo de nuevo. Ahora pues, de la hermanita. Yo lo leo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Voy a llamar yo a Yeshua mentiroso? Él dijo que está al lado del Padre. Y si yo digo que está en el trono del Padre, ¿no le estoy diciendo a Yeshua que es mentiroso? Ok, entonces es interesante que Yeshua vino a revelar, y lo dijo en el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien ha enviado. Él no se excluyó, porque el Mesías fue enviado por el Todopoderoso. Él fue el ungido para establecer el reino de Dios, y es el que va a reinar aquí. Entonces dice: el hecho de que tiene un reino y que regresará en juicio. Es fácil ver cómo las palabras de Pablo pueden volverse contra él como una amenaza para el César romano. Además, la proclamación de Pablo sobre el día del Señor y el regreso inminente del Mesías, lo que es parusia y lo que hoy día se llama como el rapto, completamente fuera de contexto, señala fácilmente a quienes escuchan que está prediciendo un cambio de gobernante en desafío directo a los decretos de César. El mensaje de Pablo era it was a threat. How do you say threat? Una amenaza al imperio romano, políticamente, no religiosamente. Esto no tiene que ver con religión. Esto tiene que ver con un cambio de política y un cambio de establecimiento en la Torá. Ajá. Al micrófono, porque si no, no te escuchan. ¿Cómo no? Pero rapidito. ¿Cómo? ¿Ya está encendido? Sí, ahora sí. Estabas hablando de que era una afrenta, y cuando tú lees el decreto dice que serían, por causa de eso, serían perseguidos los hijos de los hijos y los familiares. Yo encontré, en el primer siglo, el emperador Domiciano decía que sentía un terror mórbido ante los judíos y las profecías mesiánicas. Estaba convencido que conspiraban en contra de ellos y ordenó la ejecución de todos los miembros de la familia de David para impedir así la posibilidad de que se produjera una nueva revuelta a casa de los judíos. Dice que ejército judío convertido refiere que algunos acusaron a los descendientes de Judas, el hermano menor de Yeshua. Exacto. Era una amenaza. El evangelio completo, la predicación, gracias. La predicación del evangelio era una amenaza. Es como los republicanos son una amenaza para los demócratas. Como el comunismo es una amenaza para los Estados Unidos. ¿Ok? Porque está sacando uno para poner otro. La amenaza de tener a Yeshua como uno que se llama el Curios, que va a ser nuestro amo. No es César, porque él era el Curios, el amo enviado por el Dios de ellos. Que por cierto, hacían un ritual para como divinizarlo, se puede decir, para hacerlo divino. Ajá, hermano Damián. Exacto, eso es verdad. Los jesuitas tienen un voto, un decreto de esa forma hacia el Papa. Por eso el Papa es el mayor en toda la Iglesia Católica. Tú crees en el Papa, tú estás descartando al mismo Yeshua. En el Islam es Mahoma. En el Islam le pone más importancia a Mahoma que el mismo Dios de ellos. Tú hablas mal en contra del Dios de ellos, habla en contra de Mahoma para que tú veas lo que te hacen. La fidelidad que tienen los romanos con el emperador, la fidelidad que tienen los católicos con el Papa, la fidelidad que tienen los musulmanes con el Islam. ¿Cuál es nuestra fidelidad con Yeshua? Yo sé cuál es. Quitamos al Padre del trono y lo ponemos a él. Eso no es lo que está buscando el Mesías. Dígame. Micrófono, por favor. Alguien que se... That's your job. No. Go. That's your job. Help me out with this.
Help me out, please. Está apagado. Pues de lo que estamos hablando, entonces podemos entender por qué Poncio Pilato interrogó a Yeshua en el juicio y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Exacto. ¿Qué dijo Yeshua? Nada. No, le dijo, tú lo mismo dices. lo has dicho. Entonces después los mismos judíos dicen, no tenemos otro rey que el César. Exacto. Estaban siendo más fieles a los decretos romanos que a la misma Torá. Exactamente. Ese es el problema. Y es interesante porque en el momento que le dijeron a Pilato, tú no eres amigo de César. What? Eso era un vocabulario de patrocinio clientela. Quiere decir que si Pilato no hacía nada, entonces el emperador iba a investigar que él no hizo nada, entonces lo iba a matar a él. Y por eso él dijo, encárguense ustedes. Porque el decreto de César era que los judíos podían tener autoridad sobre todos los problemas dentro de la Torá. Lo vemos en 1 Corintios, cuando llevaron a Pablo y lo acusaron. ¿Qué le dijo Galio? Galio le dijo, eso tiene que ver con tu Torá. No, eso no tiene que ver con nada con Roma. Ustedes se le han dado la autoridad que dentro de la sinagoga determinen en referencia a su ley. Porque el emperador de Roma, César Augusto, les dijo que podían hacer eso. Estamos aprendiendo algo nuevo. Interesante, ¿verdad? Ok. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yeshua citó eso, ¿no? Yeshua lo citó en referencia al mismo. Ok. Dice, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las recitarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa y a la hora de andar en el camino y la hora de acostarte y la hora de levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un emblema entre tus ojos. Y las escribirás en los marcos de tus puertas y en tus portones, ¿no? Qué interesante. Hace como 2 años que no enseño esto y vamos a Deuteronomio 13. Ya lo acabamos de leer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la confesión de fe? Romanos capítulo 10 versículo 9 en adelante lo dice. La confesión de fe. Ahora entendiendo que el momento que hacemos una confesión con nuestra boca es un juramento y un voto de lealtad. ¿Sí? Todo cambia. Cuando tú te casas y haces los votos delante de personas en una ceremonia, si tú rompes esos votos, la mujer te lo dice rapidito, rompiste tus votos y pierdes toda credibilidad con tu esposa. ¿Sí o no? Y a las mujeres no se le olvida nada. Impresionante. Es impresionante. Imagínense, 1000 años. Y yo me imagino en 1000 años, en el milenio. Mi amor, ¿tú te recuerdas lo que yo tenía puesto cuando tú me conociste? Y yo, son 1000 años, hello. Lo que sí sabía que iba a ser mi esposa. Que si confiesas con tus labios que Yeshua es el Señor. Curios, el amo. Y crees en tu corazón que Dios, Teos. ¿Ok? Nosotros leemos este versículo y no buscamos el griego. ¿Ok? Valídalo, tú tienes el programa ahí, por favor. Valídalo, búsquenlo. Que no me crean a mí, búsquenlo. Rafi, ¿va a decir algo? Ok. Que si confiesas, y vamos a hablar un poquito de eso, con tus labios que Yeshua es Curios, el amo. Él es tu amo, no es César, es Yeshua. Él es el que te va a dar el acceso a la vida eterna. No son los dioses de los griegos, no es el emperador. Él no es el que te da el pan, es Yeshua, es el pan de vida. Él te da acceso al gran patrón, el creador del universo. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Que Dios, Teos, lo resucitó de los muertos. Dice Curios y dice Teos en ese versículo. ¿Sí? Perfecto, ok, perfecto. Porque uno cree con el corazón y así es justificado. Y uno confiesa con la boca y así es salvo. Quiere decir que la salvación no es creer que Yeshua está en el trono del Padre.
La salvación viene por el regalo de Dios porque creemos que Dios, Teos, resucitó a Yeshua y lo puso como curios, como amo de toda la humanidad. Eso es lo que dice el texto. No vamos a reinterpretar la Biblia tampoco ahora. Ok, seguimos. La Escritura dice, y no quiero que ustedes estén de acuerdo conmigo aquí porque yo estoy aquí. Si yo estoy equivocado, le prometo que lo cambio. Le doy mi palabra que me arrepiento y lo cambio. Porque queremos caminar en la verdad, no queremos caminar en nuestra imaginación de lo que queremos justificar religiosamente. Si no sabemos, no sabemos y aprendemos. Pero no voy a presentarle algo solamente para presentarle algo y después pretender que usted me tenga que creer a mí. No, creemos a Dios y somos leales a Dios todos. Todos somos leales al Eterno juntos. Si yo no camino en la integridad de la palabra y no soy buen esposo y no soy buen hijo y no hago lo correcto, no me escuchen más. El Eterno va a levantar a otro de acuerdo a su corazón. Tenemos que estar claros que trabajamos para el Eterno. Él no trabaja para nosotros. Y aquí no puedo quitar al Padre de su trono para poner a su hijo cuando el mismo hijo nunca lo hizo. Hay que tener valor, ¿yo? Eso es algo serio. Seguimos. La Escritura dice que nadie que crea en Él será avergonzado. ¿Qué? ¿Que crea en quién? ¿Quién es Él en ese versículo? ¿Quién es Él? Vamos a estudiarlo. ¿Quién es Él en el versículo? Entonces, ¿dónde? Vamos a buscarlo. Creer en Él. ¿Quién es Él en el versículo? Are you sure? Vamos a leerlo. Que si confiesas con tus labios que Yeshua es el amo, el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Si tú dices, no, Él es mi salvador personal, ese no es la confesión de fe para salvación. Porque eso no existe en ningún lugar. ¿Ok? Y después dice, porque uno cree con el corazón y así es justificado. Y otro confiesa con la boca y así es salvo. La Escritura dice, ¿dónde es? ¿Isaías qué? Isaías 28:16. Lea el 15 y el 15, 16, 17, por favor. Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Adonai el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrolladoras el escondrijo. Ok, y dice, nadie que crea en Él será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. El mismo Señor es Señor de todos. El mismo Curios es Curio de todos. No usa teos ahí. Curios. Búsquenlo, por favor. Verifícalo, Daniel. Y es generoso con todos de los que lo invocan. ¿Sí? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Quiere decir que Yeshua se convierte en ¿qué? En el mediador. Él se convierte en el patrón para llevarte al gran patrón. Tú vas donde el Eterno y por eso tú dices, por los méritos de Yeshua, tú dices, Padre, vengo en el nombre de Yeshua, con el honor que tú le has dado. Entonces ahora te puedes presentar. Yo creo en ti por lo que tú hiciste por Él. Y yo creo que en ti porque lo que hiciste por Él, y creo que Él es el Mesías porque tú lo levantaste de los muertos y tú lo pusiste como nuestro amo. Yo lo acepto a Él como mi amo, el encargado de tu reino, pero tú lo levantaste de los muertos. ¿Estamos claros? Ok. Seguimos. Acknowledgement, promesa, confesar, homologueo. Ok, promise, plainly, profess, admitting, declare, declarar, confesar. Eso es lo que significa la palabra confesar, o homologueo en griego, que también representa un tipo de convenio. Algo, mira cómo dice aquí en uno de los comentarios, dice, to praise, to confess, take confession, to perform a vow, para hacer un voto y hacer una promesa solemne. Eso es lo que hemos hecho.
Entonces hacemos la promesa solemne de que Dios resucitó a Yeshua de los muertos para ser salvo, y ahora decimos que si Yeshua no está en el trono del Padre, no somos salvos. ¿Verdad que no tiene lógica? ¿Están conmigo, familia? Recuérdate que confesar es algo importante. Entonces, homologueo. La palabra homologueo dice prometer, confesar, declarar, alabar. Exhomologueo, prometer, confesar, alabar, confesión. Homologueo son compuestos de homos, lo mismo, similar, o lego, digamos, o logos, palabra o habla. Por lo tanto, homologueo significa decir lo mismo, es decir, estar de acuerdo con las declaraciones de uno. Homología significa acuerdo, consentimiento. Quiere decir que hemos llegado al acuerdo y al consentimiento de que fue el Padre que resucitó al Mesías. ¿Sí? Todos estamos claros con eso, ¿no? Están viendo la importancia de un voto y lo que implica la obediencia completa. Ahora entiende por qué cuando Jacob hizo el voto y fue y le dio el tributo a Esaú, entonces después le, how do you say rape? Ultrajaron a su hija Dina. Sí, la abusaron de ella. Después tuvo una guerra contra Shechem. Después tuvo caos por todos lados, porque él rompió el voto que había hecho. Le dio de lo mejor a su hermano por el miedo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por el miedo rechazamos la verdad bíblica para inventar una nueva teología. Por el miedo. Mira, la gente rechaza al Mesías porque le da la gana. Porque hay tanta información hoy día que valida el Mashiach. El problema es que ellos quieren una identidad con el judaísmo. Igual que muchos quieren una identidad con el cristianismo. El problema es un problema de identidad. Porque si tú estás seguro que tú perteneces a una familia, no importa lo que el mundo te diga, esa es tu familia, te guste o no. ¿Me sigue, no? Entonces la gente dice, no, hay que defender al Mesías. El Mesías no se necesita que se defienda. La mejor forma de defender al Mesías es caminando en los preceptos que el Mesías caminó. Y cuando alguien te pregunte, tú le dices, mira, porque es que Yeshua dijo esto y esto y esto, y yo lo estoy haciendo. Ah, no, porque él es humano nada más. No. Yo creo que Yeshua es divino preexistente, ¿verdad, Rafi? Ok, pues, si tú quieres desvestir al Mesías para hacerte feliz a ti, justificar la falta de conocimiento, ese es tu problema. Pero la Biblia es clara y a muchas cosas no te lo explica para que tengamos un poquito de fe. Eso es lo que a mí es raro en la Biblia, no te da toda la información. Es como que te dejan una laguna y te dan un barquito con un huequito para que tú empieces a sacar el agua. Entonces tú le oras a Dios, Dios, sálvame. Y de repente te envía otro pedacito de madera, tú se lo pones encima y aguanta el agua un ratico hasta que tú empiezas a inventar una teología y hay otro hueco por allá. Empiezas a nadar y después te hundes tratando de buscarle 50,000 patas al gato. Cuando es tan simple. Hicimos un voto, somos leales a la Torá. Quiere decir que ahora el rey determina lo que es santo, lo que no es santo, lo que se permite y lo que no se permite, lo que es aceptable en el Shabbat y lo que no es aceptable en el Shabbat, cómo se celebran fiestas y cómo no se celebran las fiestas, cuándo tú llegas a las fiestas y cuándo no, quién determina las fiestas y quién no, qué tú comes, qué no comes, hasta el acto sexual te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Si haces todo lo que yo te digo, knock yourself out. Dios te dice con lo que es la relación íntima con tu esposo y la esposa. Si tú haces lo que es permitido, ese es un buffet que Dios te ha dado. Disfruta a tu esposa y a tu esposo. Solamente no te contamines como las naciones lo hacen. Porque Él estableció ese orden. Come carne buena, no coma cerdo. No come cerdo, come todo lo demás. Mira, está venado, está cordero, está la res, está cabritos, están pollitos, están pavitos, están todos. No, yo quiero cerdo. Hay tanto para comer y queremos cerdo, pues. Lo que Dios dice que no se haga. Pues yo no, pero ¿tú me entiendes? Es como que porque hicimos un voto de lealtad. Ya nosotros no nos regimos por nosotros mismos. Somos siervos del Eterno.
La connotación legal es dominante. Un hombre está de acuerdo con la declaración de otro, concede o confía algo. Por ejemplo, su culpabilidad ante un juez. Está de acuerdo con algo, por ejemplo, el deseo de otro, así lo promete. Este acuerdo se expresa en un acto de compromiso, promesa o confesión en un tribunal o contrato legal. El uso religioso de la palabra homologeo, el uso religioso de las palabras probablemente se deriva principalmente de su uso en el lenguaje de los tratados y los tribunales de justicia. No están aburridos, ¿no? ¿Está teniendo sentido eso? Así que cuando usted venga al reino de mi rey, usted no determina quién y cómo se hacen las cosas. Dios hace eso. Él dice quién está en el trono, quién está a su lado. Y no está de parte de nosotros cambiarlo. Okay. Dice, el hombre que se obliga por un juramento homólogo entra en una relación de tratado con la deidad. Este concepto fue luego transferido de la confesión solemne de malas acciones ante un tribunal de justicia a la confesión del pecado a la deidad. Por eso es que confesamos a Dios nuestra transgresión. Y cuando reconocemos que Dios, Theos, resucitó a su hijo Yeshua, que es nuestro Curios, nuestro amo, que es divino, preexistente desde antes de la fundación del mundo, pero Dios le dio su rol para que él pueda ahora reinar en la tierra. No puedo decirlo, tengo que seguir. Estos conceptos se utilizaron especialmente en los cultos orientales, como puede verse en las inscripciones expiatorias lidias y frigias. En griego moderno, el concepto ha venido a significar confesión sacramental a un sacerdote. Interesante que Yeshua se presenta como un sumo sacerdote, como el mediador de nuestro convenio. ¿Y qué hicimos? Quitamos al Dios de su trono y sentamos a Yeshua. Porque somos tan inseguros y tenemos que defender a Yeshua en todo, que ahora no podemos lidiar que Yeshua de repente no sea el que está en el trono, sino su papá. Yo no entiendo cuál es el problema. No lo entiendo. No lo entiendo. Así como Jacob le quita el tributo a Dios y se lo da a Esaú, no podemos quitarle el tributo a Dios y dárselo a otro. Voy a repetir eso. Así como Jacob le quitó el tributo que le había prometido a Dios en un voto que había hecho, no podemos quitar el tributo de Dios y dárselo a otro. Yeshua no lo va a aceptar. Yeshua no lo va a aceptar. Yes. Es igualito. Hoy día ahora una nueva modalidad de que hay un sacerdocio Melquisedec. ¿Eso es lo que te estás refiriendo? De que le da el sacerdocio a los hijos de Aarón y se están levantando Coré, usurpando la autoridad y se le quieren otro sacerdocio, cuando no hay ningún lugar donde dice que somos sacerdotes del orden de Melquisedec nosotros. Yo enseñé eso hace como 16 años atrás y me tuve que arrepentir y saqué el estudio y todo. Llamé, mire, quiten ese estudio, está equivocado. Hice en mi página, ¿verdad, Jolie? Yo hice, no sé si tú lo viste, yo hice una nota en uno de mis estudios de que yo estaba aquí, una aclaración, lo dije, no compren ese estudio, estaba equivocado. ¿Cuál es el problema de estar equivocado y arreglarlo? Honestamente yo no sé. Daniel, ¿cuántas veces cuando entrenando con nosotros tú tienes que arreglar algo? Yo también. ¿Y cuántas veces practicamos nosotros y repetimos la técnica? Porque no solamente el estudiante mío de Torah, pero también artes marciales. ¿Y cuántas veces, qué es lo primero que siempre te digo? ¿Qué es lo único que te digo que necesitas mejorar? La postura y las piernas, ¿verdad que sí? Movimiento de piernas, ese es el fundamento. Si tú trabajas aquí, te mueves bien con balance, ese es el fundamento. Lo mismo en la Torah, el fundamento es lo que te da la estabilidad. Si no tienes un fundamento, no puedes enseñar. Ese es el problema. Tenemos gente enseñando que no tiene un fundamento. Y lo que no entiende se inventa algo nuevo. Es un problema. Y en las artes marciales, ¿verdad que no se puede inventar algo nuevo cuando hay un arma en medio? Eso es importante. Seguimos. Ok, Curios. El griego clásico. Parece que la clase estaba buena.
Estoy bien orgulloso de ellos, de Jonathan y de Lucas. Estoy orgulloso de ellos dos. Y también le doy gracias a Rico Jr., porque yo sé que están en conversación. Y ver los jóvenes que se están levantando, están aprendiendo, están en la misma línea. I'm very, very proud of them. Muy orgulloso de ellos. Y yo te digo algo, yo estoy viendo que en el futuro van a haber nuevos maestros. Y yo estoy feliz de poderme sentar a aprender de ellos también. Eso para mí va a ser un gran orgullo. Así que vamos a orar por ellos. El griego clásico, el periodo temprano, del periodo temprano. Curios no se usaba como un título divino. Estamos claros en eso. Ahora el Septuaginta sí lo utilizaba en referencia a Dios también, porque Dios es un amo. Adonai, Dios es el soberano de todo, pero también es el amo del universo. ¿Están conmigo? Ok. Entonces dice, aunque el término se aplicó a los dioses también, en el caso de Platón y Píndaro y esa cosa, no existía una creencia en general que en un Dios creador personal, de acuerdo a los griegos. ¿Ok? Los dioses no eran creadores y señores del destino, sino que eran como hombres sujetos al destino. En efecto, los dioses y los hombres pertenecían a la misma esfera de la realidad. Eso es lo que pensaban ellos. Esta es la mitología griega. ¿Okay? Esto es lo que yo pienso, eso es lo que ellos decían. El griego de este periodo no entendía su posición como la de un esclavo, doulos, dependiente de un dios. Y viene de repente Pablo y introduce ese concepto. Somos siervos o bondservants, sujetos a Yeshua, a Dios a través de Yeshua. Por eso que siempre dice through Yeshua, a través del Mesías, Vamos a buscar vocabulario, está ahí en el griego. A través del Mesías, todo siempre a través del Mesías llegamos a Dios. Ok. Y dice, el griego de este periodo no entendía su posición como de un esclavo dependiente de un dios. Tampoco se sentía personalmente responsable ante los dioses. Solo en la medida de que los dioses gobernaran sobre esferas individuales particulares en el mundo, podrían llamarse curioni. Lords, amo, dueño. Eso es lo que la palabra curio significa. Eso no le quita nada a la persistencia del Mesías. Porque vamos a validarlo. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver si lo que está diciendo aquí se encuentra en 1 Corintios. 1 Corintios 15, versículo 20 en adelante, mi hermana, por favor. Mas ahora Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hechos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mesías las primicias, luego los que son de el Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim mi Padre. Ok, vamos a leer ese versículo, déjame leerlo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién lo va a entregar? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Did you get that? Dime lo que tú entiendes por eso. Tú tienes el micrófono ahí. Está mi hermana Morá, Lisa. Claramente el texto está diciendo que Yeshua va a sujetar todas las cosas a aquel quien le dio la autoridad, o sea, su Padre. Exacto, y después el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también ¿quién? El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él. ¿Quién le sujetó a Él? Todas las cosas para que Dios, ¿qué? Todo en todo. ¿Estamos claros, no? Ok, curioso.
Señor, amo, dueño, Señor. En el sacrificio a ídolos, en Hechos capítulo 15, versículo 19 al 21, una de las cosas que tenemos que hacer es abstenernos de carnes sacrificadas a ídolos, porque hemos hecho un voto de lealtad a Dios y Él ha establecido unos perímetros de kedusha, de santidad. Por tanto, he llegado a la decisión de que no molestemos a los gentiles que se vuelven a Dios. ¿Ok? Pero debemos escribirles que se abstengan solamente de las cosas contaminadas por los ídolos y de la fornicación y de todo lo que ha sido estrangulado o de sangre. Porque en todas las ciudades de las generaciones pasadas, Moisés ha tenido y quienes lo pregonan. Pues se le lee a voz alta todos los sábados en la sinagoga. 1 Corintios capítulo 8, 1 al 5. Estoy leyendo nuestra responsabilidad cuando hacemos la confesión de fe, conectándola con el voto que hizo Jacob, entendiendo la jerarquía de un reino, que el que manda aquí es el Eterno, Todopoderoso. Yeshua está sometido a su Padre en todo. Él lo hizo desde el principio. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Yo no hago nada en mi propia fuerza, sino el Padre que me ha enviado. ¿Sí? El mismo Mesías se sometió a su Padre constantemente hasta la muerte, y cuando resucitó ahora se sienta en la mano derecha del Padre. Quiere decir que el voto de juramento de lealtad de Yeshua estuvo vigente, está vigente y para siempre será la misma. Nosotros hemos hecho un voto de consagración cuando confesamos a Yeshua, que es nuestro curios, nuestro amo. Quiere decir que lo que hizo Yeshua tenemos que hacer nosotros. Si Él proclamó el Padre sobre soberano, nosotros no podemos ir por encima de Yeshua, porque entonces estamos cambiando lo que el Mesías dijo y estamos cambiando nuestra lealtad de voto. Primera Corintios 8, 1 al 5. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Elohim, es conocido por él. Acerca. Okay. Aquí es teos o curios. ¿Pueden buscar? Daniel, ¿pueden buscar ahí? Ese versículo 3. Teos o curios. El versículo 3. Siga leyendo, por favor. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Pues no hay nadie, ¿cómo fue? Lee eso de nuevo, por favor. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Siga. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, el Mesías, Yeshua. Ok, vuelve de nuevo, ¿qué versículo es ese? El versículo 6. ¿De capítulo qué? Del capítulo 8 de Primera de Corintios. Wow. Ese versículo no lo había visto, ¿viste? Vamos, lee de nuevo. ¿8 qué? Vamos, lee 5 y 6. Me gustó ese. Pues, aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre. Para nosotros. Pablo dijo para nosotros. Quiere decir que para Santiago, para Pedro, para Juan, para todos los discípulos hay un Elohim. Siga. Del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por medio de Él. Curioso. Lo dice ahí. Por medio de Él. ¿Verdad que sí? Ok. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Claramente es así. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, vamos a hablar de la comida. La comida ofrecida a los ídolos puede estar vinculada a las principales fiestas cívicas. Estoy conectando un montón de cosas hoy. Estamos hablando del voto de Jacob, cómo él transgredió ese voto y juramento y le dio el tributo a Esaú. Como nosotros confesamos que Dios resucitó a Yeshua, pero después usurpamos la autoridad del Padre y no queremos obedecer. Comemos la carne que nos da la gana y el mandamiento que nosotros pensamos y hasta el Padre removemos de su trono. ¿Ok? Entonces aquí mira lo que dice con la comida. La comida ofrecida a los ídolos puede estar vinculada a las principales fiestas cívicas. ¿Perdón? Sí, es como las fiestas patronales. ¿Ok? Dice, la carne no era un elemento común en la dieta antigua. Por lo general, solo se consumía como parte de una ceremonia religiosa. Por eso es que no se puede comer comida sacrificada a ídolos. ¿Okay? En Corinto se sabía que algunos de los magistrados ricos daban tales banquetes. Lucius Castricios Regulus, probablemente de principios del siglo I después del Mesías, que fue el primer presidente Agonocetes de los Juegos Panhélicos dentro del territorio de Corinto, ofreció una vez un banquete para todos los habitantes de la colonia. Aquellos que no eran ciudadanos romanos y que se consideraban simplemente residentes habrían sido excluidos. Quiere decir que la audiencia de Pablo en 1 Corintios no eran ni los esclavos ni los libertos. La audiencia que le está hablando era la gente de élite, los plebeyos y los patricios. ¿Por qué voy a hablar de esto si no estaban ellos, no podían comer de eso anyway? De todas formas, ¿me está siguiendo? Hay que aprender a estudiar, familia. Yo estoy aprendiendo a estudiar. Esta mañana tuve 2 horas con una congregación que el maestro, el líder, es estudiante mío. Pero como hay tanto caos en todos lugares, especialmente ahora en Tennessee, ¿ok? Pues la gente empieza a hablar de uno, asumiendo que uno cree algo que uno no cree. Ok, perfecto, me levanto a las 8 y a las 9 tenemos una reunión. 2 horas y media, haciendo preguntas, contestando, haciendo preguntas, contestando. Después de 23 años tengo yo que contestar preguntas probando lo que yo creo, cuando tengo sobre 400 videos que lo explican. No, ¿tú sabes lo frustrante que es eso? Porque dice uno algo que no están acostumbrados porque nunca les interesa buscarlo, porque todo el mundo está detrás de lo última Pepsi del desierto. ¿Qué es lo interesante? Tenemos un movimiento TikTok. La atención es como de una mosca. Queremos todo rápido. Dame los últimos secretos del reino en 2 segundos, para así tener una gran emoción espiritual. ¿Qué les pasó? ¿Qué está pasando con el reino? Después cuando uno enseña y si lee mucho es malo, si habla fuerte es malo, si cita muchos versículos es malo. No, por favor, ya no somos cristianos. En el cristianismo todo era una emoción. Sí, hay emoción, hay pasión, hay determinación de serle fiel al Eterno, pero lo que nos debe mover a nosotros no debe ser la emoción, debe ser el fundamento en la palabra que nos emociona de servir a este Dios tan importante y tan misericordioso que nos ayuda a entender su palabra. ¿De qué sirve una emoción? Me voy para mi casa y después tengo que buscar 50,000 maestros para que me expliquen algo tan simple. Se lo dije al grupo hace poco. Por favor, si van a estudiar con uno, dejen de estar buscando 50,000 maestros. Porque después van a escuchar ya o van a buscar un libro que uno nos recomienda, ¿ok? Y después lo leen y están confundidos. ¿Y quién es el que contesta? No fue el escritor del libro. Vienen donde uno. Y yo le digo, pero no entiendo. ¿Pero qué libro tú estás leyendo? Yo te dije que leyeras ese libro.
Y yo sé que yo no soy tu amo, yo sé que yo no soy esto, pero me dijiste que te ayudara, pues te estoy dando otros recursos que te puedan ayudar. No voy a leer eso todavía. Yo quiero leer este. Pues entonces las preguntas, dáselas al escritor. No es justo. Y no, esa es una observación, porque obviamente a mí me gusta. Hice 3 estudios hoy. Soy masoquista. Porque estoy comprometido. Porque hice un juramento. Porque para mí yo no puedo ir atrás. Esté frustrado o no, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir validando. Y más importante, no me puedo creer que lo sé todo. Más que todo, lo menos que puedo hacer yo es pretender que lo sé todo y no puedo. Y ese es el reto. Mi esposa me enseñó, permite que tu ego se convierta en tu siervo, que no se convierta en tu amo. Y hay mucha gente que entra en esto y después de unos cuantos años se creen que se la saben toda. Familia, vamos a ubicarnos, ninguno sabemos nada. Estamos aprendiendo. Y yo voy a Israel y todos los años aprendo algo nuevo. Y si tú vas conmigo a la gira, me vas a ver como líder, como maestro y como estudiante, porque yo contrato a algunos arqueólogos y empiezo a aprender de ellos. Y yo feliz aprendo cosas nuevas para después traérselas a ustedes. Para terminar, ya estoy cansado. Ves que se oye. Pero me apasiona la palabra del Eterno. Familia, mire, en este mundo que está en caos, nosotros tenemos la oportunidad de ser diferentes, de acercarnos más al Eterno. No para saber teología, pero para vivir la Torah. ¿De qué sirve conocer todo esto y encajarme en una caja que si no crees como yo, no vas a ningún lado? Es como decir, la Pepsi es la única Coca-Cola que se puede tomar. ¿Lo captaste? Que la Pepsi es la única Coca-Cola que se puede tomar, ¿viste? Y tú sabes que la Coca-Cola no es la única Pepsi que te puedes tomar. Porque hay diferentes gustos, pero todos tienen algo en común. Tienen azúcar por todos lados y eventualmente te puede causar mucho daño. Seamos agua, my friend. El agua puede noquearte con presión, te puede ayudar a limpiar, te quema si es muy caliente, te quema si es muy fría. Se oxigena. Exacto. Te ayuda a vivir o te puede matar. So be like water, my friend. Como decía Bruce Lee, be like water. Sé como el agua. Adáptate. Y nos adaptamos al Eterno. Amén. Ok, vamos aquí. Casi termino. ¿Me dan 10 minutos más? Se lo prometo. Dice, porque incluso que si hay, ya vamos a ver a 1 Corintios, porque incluso si hay los llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como en verdad hay muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 1:8. Pablo está señalando que aunque existen los llamados dioses, su afirmación es falsa. Los dioses en el cielo incluirían deidades como Júpiter, el jefe de los dioses paganos, o Afrodita, la deidad patrona de la colonia de 1 Corintios. Los dioses en la tierra pueden ser una alusión a la forma en que se adoraba a la familia imperial romana y se la consideraba divina. En Corinto había un templo de Octavia dedicada a la hermana del emperador Augusto, el centro de un culto imperial provincial. Con base en Corinto, se estableció alrededor del año 54 DC, después del Mesías. Había un festival regular que celebraba a la familia imperial. Por lo tanto, un creyente, en este comentario obviamente dice cristiano, que asistiera a un banquete en honor del emperador deificado, podía haberse comprometido. Avodah Zará, culto extraño. Ese es el contexto de 1 Corintios. Dice, pero este conocimiento no está en todo. Eso es lo que estamos leyendo en 1 Corintios 8:7. Dice, algunas personas todavía no están acostumbradas a los ídolos, que cuando comen tales alimentos piensan que han sido sacrificados a un ídolo, y como su conciencia es débil, están contaminados. Cuando las personas en el mundo antiguo describían una estatua de culto para ser exhibida en un templo, soltaban la palabra estatua
Así, en Olimpia, en el Peloponeso, la figura sentada en el templo de Zeus. Estrabón, escribiendo durante el reinado de Augusto, hizo el comentario de que si el Dios se pusiera de pie, quitaría el techo del templo. Aquellos creyentes que habían sido educados para creer en la presencia de un Dios dentro de los santuarios paganos se sentirían contaminados si continuaran participando en tales comidas rituales. Ellos no entendían. Ahí está toda la información que la puede conseguir. Pero mirad que vuestra libertad no se convierta de alguna manera en piedra de tropiezo para los débiles, ¿no? ¿Cuál es la libertad? Pero si los libertos y los esclavos no tenían ese privilegio, ¿cuál era la libertad? La libertad es autoridad o poder. ¿Ok? Cuídense, sin embargo, 1 Corintios 8:9, de que el ejercicio de su libertad no se convierta en piedra de tropiezo para los débiles. No le está hablando a los libertos, ni le está hablando a los esclavos, porque ellos no podían participar en los cultos imperiales y los banquetes de los que hacían a los dioses. ¿Están conmigo? Ok. Yo sé que mis estudios son un poco diferentes, porque de verdad que mi corazón quiere educar lo más que yo pueda. Y está todo, y yo le puedo dejar el PowerPoint con los hermanos para que ustedes lo puedan tener y lo pueden validar, ¿ok? La frase traducida como el ejercicio de tu libertad puede en realidad significar este derecho tuyo. El derecho de uno, exousia, puede equiparse por el privilegio cívico de los principales ciudadanos dentro de la colonia en 1 Corintios. Eso se puede comparar con los derechos de un apóstol en el próximo capítulo, que usa la misma palabra griega. Como ciudadanos y griegos, los principales miembros de la ciudad pueden haber tenido derecho a participar en las festividades y eventos deportivos asociados como en ismos. De acuerdo al libro Seek the Welfare of the City, en páginas 168 y 69, los candidatos a las elecciones prometían realizar importantes beneficios para los conciudadanos. ¿Puede continuar, hermano, por favor? Para sus conciudadanos romanos. En el momento de la elección, como financiar banquetes. Estos banquetes podrían estar relacionados con los templos, como lo muestra la siguiente inscripción, que se registra la restauración del templo y la construcción de los comedores adicionales por Eufrosimus y su esposa Epigone. Construyeron los templos que habían estado en completas ruinas y agregaron comedores a los existentes y proporcionaron tesoros a las sociedades religiosas, adornando a los dioses con reverencia a expensas del sacrificio, al proporcionar a todos los hombres por igual un banquete festivo. Quiere decir que cuando Pablo dice, tú no puedes tomar de la copa del Señor y la copa de demonios, porque estaban yendo a estos eventos, comiendo comidas sacrificadas a ídolos y las libaciones a los dioses, y después se sentaban en el Shabbat. Así como la gente quiere hacer diferentes cosas en el Shabbat. ¿Dónde está el compromiso? No hicimos un juramento. Todo más importante que Dios en el Shabbat. Todo. No podemos. Tenemos que entrar a la cultura. Yo ahora mismo tengo un recurso muy bueno en mi casa. Si yo quiero aprender la cultura mexicana, hablo con mi hija. Es de México. Y ella habla con su papá y puedo tener recursos, y ustedes también. Estoy aprendiendo mucho de México que yo no sabía. Porque estoy yendo con gente que entiende la cultura. Cuando vamos a Israel, vamos a entender la cultura mejor. Todo cambia en la tierra. Hagan una inversión, porque para todo lo demás lo hacemos. Esto no es para nosotros, para su vida espiritual. Usted ve las piedras y ve aquello, y ve aquello, y ve aquello. La Biblia es verdadera. Lo podemos entender. Ok, vamos a dejarlo ahí. Quiere decir que Pablo entendía estos privilegios, ¿no? Este es el último que queda, ya se acabó.
Sabemos que mucho antes, en la época de Pablo, los juegos eran de la tal fama que la tarea de financiarlos y dirigirlos era enorme. Estos deberes habían sido transferidos del edil, magistrado de la antigua Roma, al presidente de los juegos, cuyo estatus estaba por encima del presidente de los magistrados de la ciudad. Los juegos se trasladaron a Sición en Corinto. Poco después de esta última fuera declarada colonia romana. Un trabajo reciente ha demostrado que es poco probable que los juegos fueran llevados en el sitio antiguo de Ismos hasta un periodo mucho más tarde. Los primeros juegos registrados parecen haber tenido lugar allí en el año 50, unos 90 años después que fueran trasladados a Corinto. Quiere decir que en el tiempo de Pablo estaban teniendo estos juegos allí donde la gente está comiendo, comprometiendo el compromiso que hicieron con Dios. ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Por qué le enseñé todo esto? ¿Qué es la confesión de fe? Porque Dios probó con la familia de Jacob que si tú no guardas un juramento, tú traes caos a tu vida. La esencia del tema era que lo que Dios promete lo cumple, lo que nosotros transgredimos vamos a pagar por ello. Eso está desde el principio. Adán estaba en el Edén, pecó, fue exiliado. Noé, exiliado después con la Torre de Babel. Después está Abraham, Isaac, Jacob. Y después Israel fue exiliado. Regresan exiliados, y regresan y siguen en el exilio. Ahora nosotros hemos sido injertados por la gracia del Eterno en la dispersión. Y el Eterno dice, entra a mi espacio sagrado, guarda el sábado. La primera invitación es, tengo una cena conmigo, te quiero invitar a mi cena. Bendice a sus hijos, bendice a tus hijos, bendice a tu esposa, bendice a tu esposo. Restaura el hogar primero. Proclama que yo soy tu rey y que yo soy tu redentor. Deja un día de 7 días para mí. Nada más. Eso es difícil porque todo nos llama la atención. 6 días, pero queremos hacerlo todo. Yo hago artes marciales, ustedes lo saben. Y me han preguntado 1000 veces, wow, tú debieras competir. Porque a tu edad y lo que tú haces a tu edad, tú vas a ganar muchas medallas. Me dijo un maestro así. Él me ponía atención cuando entendía que podía a través de yo competir, pues ganar medallas para que su escuela dijera, wow, está un viejo de 56 años ganando medallas. Eso era para nada más promover a mí no me tocaba nada. Y un día le dije, ¿tú sabes una cosa? ¿Cuándo son las competencias? No, es de martes a domingo. Yo dije, es que yo no puedo competir los sábados. Dice, pero tú eres cinta blanca o azul, tú puedes hacerlo el martes, miércoles o jueves. Y yo dije, okay, lo voy a pensar. Ok, voy a competir. Yo dije ¿para qué fue eso? Yo era el más importante en la semana. Sí, porque imagínate un viejo ya que está compitiendo, gana una medalla, entonces agarra un montón de viejos que entra a la escuela con una cadera de reemplazo como la que tengo. Hello, Rico Cortés, 2 caderas de reemplazo, ganó una medalla, tú también puedes. Y el que se gana el dinero es él. Y yo sé que tengo que ir a pelear allá. No. Pues no pude porque me lesioné un poquito, no me sentía muy bien y tenía un viaje, no pude hacerlo. Una vez sale y me dice, oh, wow, man, tú debieras, ¿por qué no compites, bro? Y yo le dije, mire, yo guardo el sábado. No, pero es que a Dios no le molesta hacer un juego, eso no es nada malo. Y yo dije, fíjese, mire, le di este ejemplo, le dije, mire, yo jugué béisbol profesional. Y yo comprometí todo por mi carrera. Dios se convirtió en lo último. Para mí era mi carrera, mi nombre, mi honor y todo lo demás. Perdí todo por el béisbol. Y cuando terminé, el béisbol no me dio ni nada. Perdí todo cuando conocí a mi esposa. Y yo le dije a mi maestro eso, yo le dije, y fue el Dios de Israel que restauró a mi esposa y a mis hijos. Y le dije, Rico, que entrena aquí, cuando venimos los viernes y mi hijo menor están conmigo en mi mesa. No hay medalla que yo pueda ganarme un sábado que va por encima de tener a mis hijos en la mesa un viernes en la noche, cuando yo estaba por ahí antes rumbeando. Se lo dije así. Se me quedó mirando y me dice, wow, no lo había visto desde ese punto de vista. Nunca más me mencionó de competencia. ¿Que yo quiero competir? Sí. Para eso practico. ¿Lo necesito para mi ego? No. Especialmente un sábado. No lo voy a hacer. Porque yo quiero servir al Eterno. Porque yo entendí que yo hice un convenio.
y te hice un juramento. Y aunque me guste, tengo que ser fiel a Dios sobre todo. El sol ya cayó, yo puedo entrenar ahora mismo si me da la gana. Ahora hasta las 12 de la noche si quiero. Pero ante el tiempo que le pertenece a Dios, yo estoy aprendiendo a que Él sea todo y todo. Y no podemos permitir que nada se meta en eso. Aunque tenemos que pelearlo. Que a veces uno está, ay Dios mío, aquí está, no. Vamos a adorar a Dios. Y a veces hacemos bien, a veces hacemos mal. Tenemos una gran responsabilidad de lealtad al Dios de Israel. Recuérdese que Él no nos necesita a nosotros. Él no necesita a ustedes, ni a mí, pero nos hizo la invitación de todas formas. Y envió a su Hijo para que estuviéramos nosotros aquí. No es para cambiar sus cosas y su reino, es para poder expandir su reino y exaltarlo a Él como Él se merece. Amén. No permitamos que lo que le hizo a Jacob por el miedo nos ocurra a nosotros. Y no permitamos que la hambre en Corintio los guíe a comer comidas sacrificadas a ídolos y se desesperen porque no les salen las cosas bien. De repente se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué no me sale nada bien? ¿Dónde está el compromiso en mi vida? Cuando yo me comprometí fue cuando mi vida cambió. Y hay retos todo el tiempo, pero cuando yo le dije, ok, ya entiendo, me comprometo completamente con el Eterno. ¿Es fácil? No. ¿Me gusta a veces? No. ¿Me frustro y me quiero ir? Sí. Sin mi esposa, nunca, obvio. A veces que me quiero ir a una isla bien lejos. Porque honestamente el reino no es agradecido. El reino honestamente no es agradecido. Estamos aprendiendo a ser agradecidos. Porque venimos de un sistema de este mundo que nos abusa. El sistema político, religioso, dogmático nos abusa. Y ahora entramos al reino de Dios, que lo único que Él quiere es darnos justicia y bondad, y tenemos miedo, y el miedo nos guía a dar la bendición a otros. Poco a poco vamos a aprender, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Y ahora es el momento perfecto porque viene Hanukkah y viene Navidad. Ahora tienen que escoger a quién van a servir. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde.